Hola, yo soy Rosa. Y yo soy Raquel, y esto es Entre Borradores, un podcast donde compartimos cómo estamos escribiendo nuestro primer libro. Intentamos sobrevivir en el proceso. Capítulo 3. ¿Cómo crear personajes memorables? Primero, ¿qué es un personaje memorable? Segundo, ¿qué diferencia de inversión hay entre un personaje principal, un personaje secundario y un personaje extra, un terciario? ¿Cómo empezar si no tienes muy claro cómo hacer un personaje memorable? Que ahí podríamos utilizar, por ejemplo, arquetipos e ideas que nosotras aplicamos en nuestro día a día para asegurarnos que estamos haciendo personajes diferenciados y cómo ir arrancando cuando no te vienen ideas. Vale, pues empezamos con qué es la definición, ¿no?, de un personaje memorable. ¿Qué es para ti un personaje memorable? Para mí un personaje memorable no es tanto aquel que físicamente me recuerda mucho ni nada por el estilo, sino porque a veces hablas con la gente y dices, no, sí, pero porque era guapísimo, tenía el pelo súper negro que parecía azulado, bla, bla, bla. Es como, para mí eso no es un personaje memorable, son rasgos del personaje que se te quedan. Para mí un personaje memorable es el que me acompaña incluso después de cerrar un libro. A día de hoy, tal vez ahora ya no tanto porque tengo más personalidad, porque soy más adulta, pero recuerdo cuando era adolescente que tenía protagonistas femeninas que después de haberme leído los libros y que me motivasen tanto, me encontraba en situaciones que pensaba, ¿qué haría este personaje en esta situación? Para mí eso es un personaje memorable, son personajes que te acompañan, pues por sus actos, por su personalidad, porque llegan a ser personajes a los que te gustaría aspirar, no tanto por lo que les ocurre, en plan, pues que se van a mundos de fantasía, sino por cómo se han enfrentado a las situaciones que han vivido en esas historias. ¿Y para ti qué es un personaje memorable? Un personaje memorable, sí que coincido contigo en lo de que te acompañe luego en una historia o que recuerdes o que te guste cuando aparezca en la historia. Nos ha pasado a veces que aparece un personaje y dices, oh Dios mío, ¿por qué no te calles? No te aguanto. Sigue siendo memorable. Lo que no te gusta. Publicidad para mal. Sí. Bueno, es necesaria también. Sí, sí. O muchas veces tú estás leyendo un libro o una serie, una peli, lo que sea. Los personajes principales tienen su historia, pero está ese secundario que cada vez que aparece dices, sí, por fin es mi favorito. Para que luego te lo maten. Esto es muy típico de sagas de fantasía. Por favor, dejad de hacerlo. Dice esto, pero va a ser la primera que se cargará a alguien al que queréis mucho. Que no, seguramente, no lo sé. Bueno, muere gente. Ay, señor. Otra cosa que caracteriza a un personaje memorable es un personaje con el que conectas. Porque a lo mejor los actos que hace te recuerdan a actos que tú harías, las cosas que le pasan le recuerdan a traumas que tú has vivido. O los estás admirando y son cosas que te gustaría hacer en esa situación. Exacto. Al final un personaje memorable es un personaje que consigue conectar con las personas, para bien o para mal. A mí siempre me gusta poner de ejemplo a Walter White de Breaking Bad porque ha generado una discordancia de opiniones entre los fans muy grande. Hay fans que lo adoran y hay fans que lo detestan. ¿Por qué? Porque es un personaje muy memorable por sus actos y por la historia que sufre durante todo su recorrido. Yo personalmente soy de la gente que cree que está glorificado un personaje que obviamente es el villano de la serie desde mi punto de vista, pero hay personas que no lo ven así. ¿Por qué? Pues porque seguramente lo que ellos han vivido ha hecho que tengan una relación con el personaje y lo que yo he vivido han hecho que tenga otra relación con el personaje. Pero el personaje ha sido capaz de conectar con los dos bandos. Para mí eso es un personaje muy memorable. Y también que tenga una evolución. Exacto. No va a ser nunca un personaje memorable el chico que aparece en la cafetería y se toma un café y se va. Tienen que pasar más cosas. Y la evolución no necesita ser épica, que creo que eso es algo que también la gente no entiende. O sea, una evolución en un personaje memorable puede ser algo de ha conseguido superar un miedo que tenía desde hacía mucho tiempo, ha conseguido alcanzar unos objetivos que nadie creyó que fueran a alcanzar. Pueden ser también cosas pequeñas. De hecho, muchas veces es más fácil conectar con un personaje que ha conseguido cosas pequeñas, porque es más similar a la vida real, que un personaje que ha hecho grandes cosas, que seguramente sea memorable por una parte épica, pero no tanto por una parte emocional. ¿Por dónde podemos empezar a crear estos personajes memorables? Porque suena muy ambiguo. Vale, hay muchísimos tipos de personajes. Vamos a empezar por lo básico de lo básico, que serían principales, secundarios, extra. Dentro de los principales puede ser nuestro protagonista, que es el héroe de nuestra historia, o el villano, que también muchas veces nos olvidamos que pueden ser los protagonistas. Las historias cambian dependiendo de qué personaje las esté explicando. O, por ejemplo, los personajes secundarios. ¿Qué relación tienen con el protagonista? Al final, si están en la historia del prota, pues seguramente tengan un tipo de relación con él. Pueden ser personajes muy cercanos o personajes más lejanos, pero que tienen impacto en la vida del protagonista. Por ejemplo, un personaje secundario podría ser
o su mejor amigo o el villano, que le está haciendo la vida imposible al prota. O que, bueno, volviendo a esto de matar, que se muera y entonces crea un cambio en el protagonista. Ejemplo, el tío Ben en Spider-Man. Es un personaje secundario, es memorable, todo el mundo se acuerda de él, pero bueno, al principio. Pero lo estamos recordando todo el rato porque ha causado un impacto tan grande en nuestro protagonista que ha sido el punto de inflexión para que decida cambiar las cosas. Sí. ¿Se ha invertido el mismo tiempo y el mismo esfuerzo en el tío Ben que en Spider-Man? No. ¿Por qué? Porque cada personaje tiene un rol dentro de la historia y depende del rol va a estar un tiempo y va a necesitar, o sea, vamos a necesitar darle una información X o Y al lector según ese rol. Cuanto más definido, más memorable en realidad. Si tienes muy claro, no hace falta que le hagas una pedazo de historia y pasado en el que sea súper complicado todo tipo. A los 20 años hizo esto, a los 25 esto, a los 80 llegó a esto. No, necesitas, en el caso de los secundarios, que tenga una o dos características muy marcadas y que esas sean las que te evoquen el recuerdo de ese personaje. Que sea rubio o moreno, te da igual. Vamos a seguir el ejemplo del tío Ben. El tío Ben era un hombre muy trabajador y un hombre con mucho honor y sentido de la justicia. Y esas dos cosas son las que después le traspasa al protagonista, que en este caso es Spider-Man, Peter Parker. Queremos decir, ¿el tío Ben tenía el backstory de su vida? No. Sabíamos que era un señor mayor, que estaba cerca. Vamos a basarnos en la primera, película o en los cómics de Spider-Man, ¿vale? Pero teníamos dos rasgos principales de él que además vemos durante toda la continuidad de la saga porque Spider-Man los sigue llevando con él. A eso nos referimos con personajes memorables. Con Spider-Man, si nos fijamos en ese protagonista, sí que tenemos un backstory muchísimo más trabajado. Sabemos que ha pasado por el instituto, cuáles han sido sus traumas, tanto en el instituto como familiares. Sabemos que no tiene padres. Sabemos que ha pasado una serie de cosas en su vida que han ido impactando su toma de decisiones. Y además en el momento en el que tenemos ese punto de inflexión, su vida cambia, evoluciona muchísimo. Hay momentos en los que su moralidad se vuelve muy gris. Y eso es importante, las contradicciones. Cualquier personaje importante de la serie, para que se sienta realista, tiene que saber contradecirse. Las personas estamos llenos de contradicciones. Esto creo que se ve muy definido en las fichas de personajes que se crean en Dungeons and Dragons. Sí. O sea, cuando haces rol, tienes unas alineaciones. Es muy raro que alguien sea bueno per se, siempre hay matices, puede ser bueno o malo, caótico, hay diferentes alineaciones que esto nos ayuda también a crear personajes y podemos utilizar, por ejemplo, el MBTI, la gente también dice, pues, horóscopos, esta persona es Capricornio, es muy cuadriculada y soy Capricornio. Se obsesiona por el trabajo, los Virgos son muy ordenados, los Tauros son muy cabezones... los Leo tienen un ego grandísimo. También puedes utilizar estas características para añadírselas a tu personaje y crearle personalidad. Sí, ese peso de, vale, esta persona es real. Y esa como profundidad más emocional. O sea, al final los arquetipos de personalidad como el MBTI o lo que estaba comentando ella del típico chaotic loyal son rasgos de la personalidad que te van a ayudar a definir qué haría ese personaje y qué no haría ese personaje. Por ejemplo, si tenemos un personaje que es bueno y muy legal, sería muy raro que hiciese algo malo o ilegal, porque al final te estarías rompiendo la personalidad. ¿Quiere decir que no lo podemos hacer? No. Quiere decir que tiene que estar muy justificado que ejecute esa acción. Sería mucho más fácil que una persona buena hiciera algo malo si fuera, por ejemplo, un bueno caótico. Por ejemplo. Porque se rige por sus propias normas y por el fin común. Si yo me tengo que cargar a 3 personas para salvar al imperio, me las cargo. Exacto. Un bueno legal no lo haría nunca. Antes decidiría sacrificarse el mismo, no matar a nadie, no tomar la decisión incluso que llegara a ejecutar una acción que fuese en contra de sus principios. Y por eso cuando trabajamos los protagonistas es muy importante tener claras una serie de cosas, que es de dónde viene, hacia dónde va, qué hace, qué no hace, es decir, qué es lo que sí llegaría a hacer siempre o qué no haría jamás, cuál es su pasado, cuál es su motivación, por qué ese es el protagonista de la historia, qué es lo que empieza a hacer que ejecute cosas. Por ejemplo, hace no mucho salió K-Pop Demon Hunters, que fue un gran impacto. ¿Por qué Rumi es una protagonista memorable? Porque ella tiene un pasado con un trauma asociado, que son sus marcas. Además, creo que con el tiempo que ha pasado no vamos a hacer spoilers. No.
Luego tiene una motivación que es, me voy a dar prisa ahora para cerrar el jamón dorado, porque así voy a poder volver a ser normal, que está completamente alineado con su trauma. ¿Y de dónde viene su historia? El hecho de romper con todas las creencias que tenía hasta el momento y ahí conseguir su objetivo real, que es, una vez que yo he roto con mis traumas y mi pasado, puedo alcanzar mi objetivo de aceptarme a mí misma y conseguir un jamón dorado. Que esa es la historia lineal que a todo el mundo le encantaría seguir y que nunca ocurre, porque siempre tiene que haber impedimentos y plot twist y tu personaje no lo va a conseguir hacer todo bien a la primera, va a tener un montón de personajes que primero le van a impedir, le van a hacer cambiar, a lo mejor es una persona que tiene muy claro sus valores y al abrirse a otras experiencias se da cuenta de que a lo mejor lo que pensaba no estaba tan bien o no era lo correcto o quizá puede aplicar este nuevo conocimiento y así es como se evoluciona también el personaje. Igual que lo hacemos desde que nosotros crecemos hasta que nos volvemos adultos, lo ideal sería, sigue siendo tú pero vas cambiando porque vas teniendo aprendizajes y vivencias. Creo que es muy importante tener esto claro, o sea, tu personaje va a ser tu personaje, cómo va a evolucionar desde el principio del libro o de la saga hasta el final y en qué se va a convertir. Tener los límites muy claros va a hacer que no te discordie, o sea, no sería... Que no rompas lo que has creado. Claro, no sería normal que una persona que realmente es buena, tu personaje es alguien que busca la justicia, que de repente se convierta en el tirano máximo. O es un plot twist, tipo, en realidad el villano, yo os la he colado y tiene que estar muy bien... Justificado. Exactamente. Tiene que tener una muy buena justificación, o te has creado tu personaje y es otra persona totalmente distinta. Y en relación a lo que está comentando Rosa, yo creo que hay algo muy humano que muchas autoras y autores que hacen muy bien. De hecho, os hemos traído aquí a Laura Gallego porque a mí me dio la sensación de que con Aisling pasa, que es hay personajes que tienen una meta y está muy bien cuando el libro no acaba cuando han alcanzado esa meta. Eso me parece lo más humano posible. O sea, el personaje tiene una motivación, llega a esa meta y resulta que hay más después. Cómo se comporta una vez ha llegado a esa meta es increíblemente humano. A mí me pasó con Aisling cuando llega por fin a la ciudad, que se da cuenta de que, oye, pues tal vez ha disfrutado más el camino que no el destino. Y el hecho de llegar al destino no le hace feliz. Y me pareció una construcción de personaje muy buena, porque además es una nena que tiene, no recuerdo ahora si tiene 13 o 14 años, bueno, es súper chiquitita, que tenía un objetivo súper marcado y decide aventurarse y romper su seguridad y su rutina para llegar a ese sitio, y cuando llega no está contenta con el resultado. A mí eso me pareció una construcción de personaje súper memorable, es muy humano, porque ¿cuántas veces has llegado a un objetivo y resulta que no era exactamente lo que querías y has disfrutado mucho más de llegar hasta ahí que de llegar en sí mismo al sitio? También maneras de saber, al final todo el mundo tiene dudas, nosotros también, yo la primera, de este personaje es memorable, tiene algo especial, es diferente, o todos mis personajes los estoy haciendo igual y lo único que cambian es la ropa, el pelo y el nombre. ¿Cómo podemos hacer trucos que nos ayudan a ver realmente si estamos construyendo bien ese personaje? Porque al final a veces una ficha de personaje puede parecer muy lineal o te puede suponer un estrés de, es que yo ahora mismo no sé si mi personaje le gusta el color azul o el verde, a lo mejor no es tan importante eso y te tienes que centrar en otras cosas. Van muy bien las fichas de personaje, pero te la tienes que hacer un poco a ti. Sí. Y lo que te funcione. Además, pensad en las fichas de personaje como un marco. O sea, tiene que ser también flexible, ¿vale? El personaje va a evolucionar a medida que vaya avanzando la historia. Sobre todo si sois del tipo de escritores o de escritoras que vais haciendo la historia a medida que van sucediendo los capítulos. Es decir, que no tenéis como una estructura desde el momento principal, sino que dejáis que os guíen. Yo ha habido momentos en el que he escrito cosas que me ha pedido el personaje que escribiera. O sea, no es que yo decidiera que eso fuera a ser así, sino que era el personaje que me decía, mira, es que yo haría esto. Y tal vez yo en mi cabeza tenía otra idea, pero después de haber llevado tantos capítulos con el mismo personaje, digo, no, es que el personaje obviamente actuaría de esta forma. Y con lo que os estaba diciendo Rosa, la diferenciación de personajes, os dejamos un truquito que yo he empezado a aplicarlo hace poquito y se lo compartí a Rosa hace 2 días, que es el test de escena. ¿Qué es el test de escena? Vosotros os escribís una escena muy cotidiana. Lo importante es que tenga 4 nudos, ¿vale? Da igual que tu personaje sea un caballero épico que vive en las montañas o en esa... No, nos la sopla. Lo podéis hacer con algo que conozcáis, como, y por ejemplo, un bar. Es importante que tenga cómo entra el personaje, qué acción hace el personaje en ese bar. Pues imaginaos, cómo pediría una bebida. Es algo muy sencillo.
¿Qué bebida pediría? Exacto, ¿qué bebida pediría? ¿Cómo lo pediría? ¿Daría las gracias? ¿Pediría por favor? Son detalles que os van a dar mucha personalidad del personaje. Luego hay un conflicto en el bar, imagínate, te ha dejado la cartera o hay alguien que se está peleando en la mesa de al lado. Algo muy sencillo, no tiene por qué ser la gran construcción. De hecho, el test de escena no debería ser más de una página. Vale, perfecto. ¿Vale? En plan, una página como máximo 2 de un Word, ¿vale? A tamaño 12 Arial. Quiere decir, no tenéis que escribir aquí la fea de vuestra historia. Puede ser cualquier cosa y puede ser out of context, sin problema. Y luego un desenlace, ¿vale? Que es, sale del bar. Es decir, ya ha conseguido su meta, que es beberse algo, y ya se va. Vosotros escribís la escena y empezáis con vuestro protagonista. Y ponéis, pues, ¿qué haría el prota? En plan, el nombre, Primer paso, vais a probar al secundario. Si solo cambiáis el nombre y la escena os encaja, es que los personajes no están bien construidos. Quiere decir que son dos personajes que se parecen demasiado. Vais a necesitar distinción. Si vosotros habéis cambiado el nombre del personaje, imaginaos, la protagonista es Rosa, la secundaria es Raquel. Yo he escrito toda la escena con Rosa, cambio el nombre a Raquel y me parece que encaja, es que Raquel no está bien construida o Rosa no está bien construida. Si pongo a Raquel y la escena se me queda como que no funciona, quiere decir que ahí ya hay distinción entre personajes. Entra la segunda fase. Voy a reescribir partes de la escena que me llamen la atención, que no funciona, ¿qué haría Raquel diferente a Rosa? Y solo con ese test de escena, seguramente sea mucho más fácil construir un personaje que si lo hacéis desde la ficha, sobre todo si no estáis acostumbrados a generar fichas de personaje. Sí, porque puede ser muy abrumador. A mí me pasaba al principio, aún me cuesta mucho hacer fichas de personajes. Me resulta mucho más fácil hacer secundarios porque es mucho, o sea, como... Me lo invento, Miriam trabaja de recepcionista, le gusta el café y por las tardes hace pádel. 3 cosas muy concretas que son sus hobbies y lo que hace porque su objetivo es ser compañera de piso de la protagonista y decirle, muy bien, Carlos, estás haciendo genial. Y ya está. Pues seguramente con esa personalidad, si Miriam entra en el bar, pues sería muy correcta. En plan, hola, mira, me gustaría tomarme un café, por favor. ¿Qué pediría? Café, porque es que le gusta el café. Claro, una persona muy ansiosa o no entraba a la cafetería, por ejemplo. O entra y sigue como, hola, un café, gracias, adiós. No mira a quien sea que le está atendiendo, no se entera de lo que está pasando detrás. Alguien que es muy curiosa, por ejemplo, entraría, o muy alegre, ¿vale? Soy un personaje muy alegre, me llamo Josefina. Josefina entra en la cafetería súper contenta porque es su cafetería favorita, se va a pedir un café, hola, ¿qué tal? Buenos días. Detrás están peleando y a lo mejor coge el café y se gira a mirar en plan de, uy, este cotilleo, ¿qué está pasando? Y simplemente se va a quedar para ver qué pasa, cuando las cosas se calman se va y venga a seguir con su día. Es que os va a cambiar mucho la escena. Y de hecho hay otra parte que tiene que ver también con lo de la personalidad, que es parecido al test de escena, que hay ciertos test psicológicos que te dicen, tienes distintos coches aparcados en un parking, ¿vale? Podéis coger a vuestros personajes y decir, vale, ¿cómo abarcaría mi personaje en este parking? Os vamos a dejar una imagen en el vídeo, sé que con los del podcast es más complicado, pero para que os lo imaginéis. Los que estáis viendo el vídeo, más fácil. Exacto, la pondremos como por aquí en medio. Al final es un parking donde hay distintos coches aparcados, hay algunos coches que están súper bien puestos en las líneas, otros que están como horizontal entre 2 plazas, otros que han aparcado en medio, otros que han aparcado fuera del parking. Cada uno de esos coches es una decisión tomada que te da un aire a cuál es su personalidad. ¿Quiere decir que son estrictamente así? No, pero te va a dar unos rasgos que te va a ayudar a definir ese personaje. Y eso es muy importante. Al final, creo que nadie es experto en construir personajes. Además, pensad que en cada personaje siempre vais a meter algo de vuestra personalidad. Creo que, bueno, yo al menos no sé cortar completamente mi relación de cómo yo actuaría con los personajes que escribo, entonces siempre hay un poquito de mí en cada personaje. De hecho, con la misma ficha de personaje, seguramente Rosa escribiría unas cosas y yo escribiría otras, porque al final siempre acabas metiendo algo de ti. Sí. Y, por ejemplo, hay mucha gente en plan, pero es que mi personaje, mi villano o mi villana es horrible. Eso no significa que tú seas horrible, pero tu capacidad de raciocinio pensaría, vale, si yo fuera este tipo de villano ultrapoderoso que tiene un pueblo subyugado, ¿cómo actuaría? Porque al final somos capaces de inventar, por eso estamos aquí intentando escribir historias. Esperamos que os hayan ayudado los consejos. Hoy hemos hablado un poquito más de, pues, primeros touches con los personajes, diferencias entre un protagonista, un secundario y un extra. Por ejemplo, un extra es un personaje que sencillamente aparece, te da una frase y no te tienen por qué aportar más. Y a lo mejor no lo recuerdas nunca más, porque apareció, pues yo qué sé, el típico personaje que le da una misión secundaria al protagonista. Muerto número 1.
Que literalmente en los créditos pone muerto número 1. Sí, es que si las películas también lo hacen, no os preocupéis, en los libros también lo podéis hacer. Exacto, o sea, pensad que serán personajes que de hecho no hace falta que le deis muchísimo mimo porque va a liar más que otra cosa. En relación a esto, ya lo comentaremos en el siguiente capítulo, que vamos a entrar un poquito más en detalle de arquetipos de personalidad. Pensad que a las personalidades también les funciona muy bien asignarle nombres. Los nombres también tienen significado, características, es algo que a lo mejor en la sociedad actual hemos perdido un poco, pero antaño se hacía un montón. Y cada nombre también tiene unos rasgos de personalidad asociados, os puede ayudar mucho. Y no solo eso, sino que también pensad que con el tema de los nombres es importante que los nombres se diferencien. A mí me ha pasado de leer una novela y decir, joder, es que el nombre de la protagonista y el nombre de la amiga son prácticamente lo mismo, porque a lo mejor una es María y la otra es Lucía. Bueno, de hecho, hay muchos libros en los que, por ejemplo, se hablan de diferentes generaciones dentro de la misma historia y tienen nombres muy parecidos y dices, Sí. Vale, pero ¿este era José padre o José abuelo? Un poco como conclusión de este capítulo, y para acabar y cerrarlo, dadle mimo a vuestros personajes. Se irán al final definiendo con la historia. No os agobiéis con el tengo que crear un personaje perfecto que va a hacer esto y esto y lo tenéis súper claro. No lo sabéis. Yo, por ejemplo, en la novela que estoy escribiendo ahora, estaba explicando un poco el background de mis personajes principales y de repente apareció una personaje nueva, literal, desde la esquina, dijo, Oli. Y ahora por culpa de ese personaje tengo que inventarme una religión y un folclore entero para esta historia, porque si no, no tiene sentido. Y nada, así es como se te complica la vida con tus personajes, porque también tienen vida propia. Luego pensad que no vais a hacer siempre personajes que le gusten a todo el mundo, como el caso de Walter White. Quiero decir, a lo mejor vosotros estáis enamoradísimos de un personaje y resulta que la gente no lo quiere de la misma manera. También pensad que es parte de exponeros al resto. Mira, algo que creo que nos sirve muy bien de personaje sería en la saga Cotar, Sarah J. Maas. Creo que sí que es un poco común que nos gusten a todos los personajes de los Bad Boys. Cada uno tiene su favorito al final y luego con las hermanas que tienen personalidades completamente distintas. Hay gente que ama a Nesta o la odia, hay gente que ama a Elaine o la odia, con Feyre también, o la evolución que ha tenido el personaje no le ha gustado. No pasa nada, es que no tiene que gustarle a todo el mundo, tiene un propósito esa evolución, tiene un propósito el cómo se comporta ese personaje para llegar a un fin. De hecho, a veces molesta más a la gente cuando el personaje de repente hace algo que no Out tiene of que ver... context, que no Claro. tiene nada que ver cómo era ese personaje, no Que hay una no- violación, de repente soy súper tímida y al capítulo siguiente soy súper fuerte y súper dicharachera. ¿Qué? No. Y también sobre todo si escribéis biologías, trilogías, sagas, por favor que lo que haya evolucionado el personaje se mantenga. Porque a mí me ha pasado muchas veces de leerme una trilogía y decir, pero ¿por qué hemos vuelto en el libro 3 a como era el personaje en el libro 1? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? A veces está justificado porque a lo mejor de repente la protagonista o el protagonista ha tenido un trauma durante el libro que le ha hecho como bloquearse y volver atrás. Eso está bien, eso lo voy a entender. Pero me parece muy raro cuando de repente como que volvemos al principio. Os estáis cargando vuestro propio trabajo. Entonces, Bueno, vamos a compartir, ya que lo hemos mencionado antes en el capítulo, una escena básica escrita de la prueba de realmente esta escena funciona con este personaje, cómo actuaría este personaje y qué cambiaría. exacto. Os vamos a dejar un test de escena para que lo podáis aplicar. Yo os recomiendo que escribáis el vuestro propio, porque al final, pues, a mí la escena del bar me va muy bien, porque no me gustan los bares, no entro mucho en ellos, así que no me pongo a pensar en cómo es todo el environment, ni mucho menos, así que me funciona. Pero a lo mejor a vosotros os funciona más cómo coge el metro, o cómo cocina un pastel. También. Entonces, Pues nosotras igualmente os vamos a dejar esta referencia que tenemos y si alguno de vosotros o vosotras quiere compartir su test de escena, pues también dejadlo en comentarios y así el resto también lo puede utilizar. la verdad es que me encantaría poder leer los vuestros. Lo dejamos hasta aquí. El siguiente capítulo hemos hablado de personajes, vamos a continuar con ellos, pero nos vamos a centrar en los arquetipos de personalidad, como por ejemplo... Villanos, protagonista, héroe, la princesa del lugar. Los arquetipos como el MBIT, el truquito del parking, pues seguramente vuelva a salir con otros ejemplos de trucos de psicología para definición de personalidades, con la idea de pues, que tengáis más herramientas igual que las hemos ido usando nosotras. Y si estáis muy perdidos, vuestros amigos son diferentes. Aprovechadlo. Explotad a la gente que tenéis a vuestro alrededor. No literalmente. Observad mucho. Id al eje comercial de vuestra ciudad a ver gente.
os sorprendería lo iguales y diferentes que es todo el mundo al mismo tiempo. Os vais a basar mucho en prejuicios seguramente, pero cuando veáis a una persona, pues cómo viste, cómo se relaciona con el resto del entorno, con el resto de sus personas, cómo gesticula, os vais a hacer una imagen mental de ellas que seguramente os funcione también para generar personajes. Pues a lo mejor tenéis un personaje que es muy tirado para adelante y habéis visto una chica que tiene súper carisma con sus amigos mientras estabais en el súper y que eso os ayuda como reflejo para vuestro personaje, pues está súper bien. Pues nada, seguiremos profundizando en todo esto en el siguiente capítulo. Así que nos vemos. Chao, chao. Chao.